La casa en ruinas se sentía más densa con cada segundo que pasaba. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si el mismo tiempo se hubiera detenido, conteniendo la respiración mientras decidíamos nuestro próximo movimiento. Afuera, los aullidos se repetían, más cerca, como si algo oscuro se acercara al pueblo. Cada eco era una advertencia de lo que sucedería si fallábamos. Marta se movía con rapidez. Se agachó junto a una vieja chimenea que dominaba la habitación y comenzó a sacar de su bolso una serie de objetos que parecían sacados de otro tiempo: velas, cuencos de barro, hierbas secas, y un antiguo grimorio con páginas ajadas. El olor de las hierbas llenó el aire mientras ella preparaba el círculo ritual, trazando símbolos en el suelo con tiza y murmurando palabras en un idioma que no entendía. Podía sentir una energía extraña crecer a nuestro alrededor. Esto es lo que necesitamos para el ritual, Explicó con voz rápida. las velas para la luz, las hierbas para purificar el alma, y estos símbolos. Se detuvo un momento, asegurándose de que lo que hacía fuera correcto. Este ritual será nuestra última oportunidad. El hombre, el último de los Villarreal, observaba con una mezcla de desconfianza y esperanza. Había algo en su mirada que me indicaba que no confiaba del todo en el éxito del plan, pero al mismo tiempo, no podía permitirse rendirse. Él era la clave de todo, su vida y su maldición estaban en juego. Si el ritual funcionaba, su linaje finalmente estaría libre de esa carga oscura que lo perseguía por generaciones. ¿Qué debo hacer? Preguntó el hombre, su voz baja pero firme. Marta levantó la vista, encontrándose con sus ojos. Tienes que entrar en el círculo. Le indicó, señalando el espacio que había creado en el suelo con los símbolos de tiza. Y debes repetir lo que yo te diga. No te muevas, no hables, no hagas nada más que seguir mis instrucciones. Si rompes el círculo antes de que terminemos, todo se perderá. Él asintió lentamente, dando un paso hacia el centro del círculo, mientras Marta encendía las velas y se colocaba en el lado opuesto. Yo me quedé al margen, mi respiración contenida, con el cuchillo de plata aún en mi mano, sin estar seguro de si sería necesario. Aunque el ritual parecía ser nuestra única opción, no podía sacudirme la sensación de que la violencia, de una u otra manera, siempre sería parte de esta historia. Marta comenzó a recitar las palabras en un tono bajo y solemne. Las sílabas antiguas rodaban de su lengua con una cadencia que parecía llenar la habitación, como si convocara fuerzas mucho más antiguas que el lugar en el que nos encontrábamos. El hombre cerró los ojos y repitió las palabras, su voz resonando en el silencio de la noche. Afuera, el viento se alzaba de nuevo. Las hojas rasgaban el suelo y un nuevo aullido, esta vez más grave, reverberó a través de las paredes. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si algo estuviera acechándonos desde la oscuridad. Me giré hacia la ventana, esperando ver algo moverse entre las sombras, pero no había nada. Solo la amenaza invisible que parecía acercarse más con cada minuto. De repente, el hombre se estremeció en el círculo. Una sacudida violenta recorrió su cuerpo, y abrió los ojos de golpe, gritando de dolor. No puede ser. Exclamó entre dientes, su cuerpo temblando mientras intentaba mantenerse en pie. Marta gritó con desesperación. No te muevas. Debes resistir. El ritual está funcionando. Pero algo estaba mal. Podía verlo en sus ojos. La transformación estaba comenzando, a pesar de todo. La maldición, el peso de siglos de oscuridad, era más fuerte de lo que habíamos anticipado. Los rasgos del hombre comenzaron a torcerse, su mandíbula alargándose, sus músculos retorciéndose bajo la piel mientras su cuerpo luchaba por no ceder al monstruo que llevaba dentro. Corrí hacia Marta, el cuchillo aún en mi mano. ¿Está ocurriendo demasiado rápido?, grité, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. ¿Qué hacemos ahora? Marta estaba al borde de las lágrimas, pero no dejaba de recitar las palabras, cada vez con más urgencia, como si con su voz pudiera mantener el mal a raya. No lo dejes, exclamó, sin apartar la mirada del hombre que ahora gritaba entre convulsiones. Está luchando. Si rompe el círculo, todo habrá sido en vano. El aire en la sala se volvió denso, sofocante. Podía sentir la energía girando alrededor de nosotros, como si el mismo espacio entre los muros se estuviera encogiendo.
El hombre lanzó un aullido que hizo temblar los cristales de las ventanas, y su cuerpo comenzó a crecer, sus dedos transformándose en garras afiladas. Estaba al borde de perderse. En ese momento, comprendí que la única opción real era actuar. Sentí el peso del cuchillo de plata en mi mano, su frío acero vibrando en mi palma como si también supiera que era la única herramienta que podía detener lo que estaba a punto de desatarse. No lo hagas. Gritó Marta de nuevo, como si leyera mis pensamientos. Es nuestra última oportunidad de salvarlo. Pero el hombre, el monstruo, ya no parecía consciente de nuestras voces. Sus ojos brillaban con un hambre primitiva, fija en mí. Sabía que el momento había llegado. Con el corazón latiendo en mis oídos, di un paso adelante y con el cuchillo preparado. Afuera, la luna había alcanzado su plenitud, su luz bañando el pueblo en un resplandor frío y cruel. Sabía que no podía esperar más. Pero entonces, una luz cegadora inundó la habitación. Las velas se apagaron de golpe y el aire se llenó de un calor sofocante. Marta gritó un último conjuro, y el hombre, el monstruo, cayó de rodillas, sus manos aferrándose al suelo como si su cuerpo estuviera luchando entre dos mundos. Y entonces, el silencio. El último de los Villarreal estaba tendido en el suelo, su cuerpo retorcido entre el hombre y la bestia, la maldición suspendida en un momento eterno. Me quedé inmóvil, el cuchillo aún en alto, sin saber si habíamos ganado o perdido. Finalmente, Marta rompió el silencio con un susurro. Lo hemos detenido. Por ahora. Pero ambos sabíamos que aquello no era una victoria completa. La luna seguía siendo una amenaza, y la maldición, aunque debilitada, aún no estaba rota. El cuerpo del hombre yacía inmóvil, retorcido entre lo que alguna vez fue humano y la bestia que llevaba dentro. Marta y yo permanecimos en silencio, el eco de la tensión llenando la habitación. La luz de la luna que entraba por las ventanas parecía burlarse de nuestra pequeña victoria, como si supiera que el verdadero final estaba aún lejos de alcanzarse. ¿Esto? No puede ser todo, dije finalmente, mi voz ronca tras el esfuerzo y la adrenalina. Detuvimos la transformación, pero él sigue. Entre los dos mundos. Marta asintió, pero no podía ocultar su cansancio. Se dejó caer de rodillas junto al círculo ahora roto, observando al último de los Villarreal con una mezcla de compasión y desesperanza. La maldición es más profunda de lo que imaginaba. El ritual solo la contuvo, pero no la rompió. Necesitamos más tiempo. Su voz era apenas un susurro, derrotada, como si supiera que el tiempo era precisamente lo que no teníamos. Miré hacia la puerta rota, hacia el viento que seguía arrastrando hojas y susurros desde el bosque. La sensación de ser observado seguía presente, más fuerte que nunca. La criatura, o lo que quedaba de ella, estaba cerca. No podía explicarlo, pero lo sentía. Habíamos detenido a uno de los Villarreal, pero algo más estaba acechando, algo que no habíamos previsto. ¿Qué más podemos hacer?, pregunté, desesperado por encontrar una respuesta, una salida de esta pesadilla. Marta se quedó en silencio un momento antes de levantar la vista. Hay una última opción, pero es peligrosa. No quise hablar de ella antes porque podría significar tu fin. Dijo, mirándome a los ojos con una intensidad que me atravesó el alma. Habla, la urgí, sin dudarlo. Después de todo lo que habíamos pasado, no tenía nada que perder. Debemos volver al bosque. Pero no a cualquier parte. Hay un lugar sagrado, un círculo de piedras antiguas donde los primeros pobladores de este pueblo realizaban rituales para controlar las fuerzas de la naturaleza. Ese lugar tiene poder, un poder que podríamos utilizar para canalizar la maldición y destruirla. Pero no sin riesgo. ¿El bosque? Sentí un escalofrío recorrerme. La sola idea de regresar allí me provocaba una mezcla de miedo y fatalismo, pero algo en las palabras de Marta resonaba como una verdad inevitable. Si queríamos terminar con todo esto, necesitábamos enfrentarlo directamente, allí donde todo había comenzado. ¿Y qué riesgo corro yo?, pregunté, aunque ya podía intuir la respuesta. El ritual de purificación en ese lugar no es para los vivos.
Las energías que fluyen allí podrían reclamar tu vida si no logras controlar la fuerza de la maldición. Tendrás que enfrentarte no solo a los espíritus de los ancestros, sino a tu propia oscuridad. Si fallas, el bosque te consumirá. Sentí el peso de la advertencia, pero también sabía que no podía retroceder. La maldición de los Villarreal no solo afectaba a este hombre, a esta familia, sino a todo el pueblo, de alguna manera, también a mí. Había sido arrastrado a esta oscuridad, y ahora, tenía que ser yo quien la enfrentara. Vamos, dije finalmente, decidido. Si había una última oportunidad de detener esto, no importaba el precio. Marta asintió y recogió lo necesario. Salimos de la casa en silencio, con el cuerpo del último Villarreal dejado atrás, una presencia pesada que ahora solo podía esperar su destino. Afuera, la noche seguía envolviendo el pueblo en sombras, y el aullido lejano que había escuchado tantas veces ahora sonaba casi como una bienvenida. Estaba claro que la criatura sabía que íbamos hacia ella. El bosque nos recibió con el viento frío y el susurro de las hojas, como si supiera que esta sería nuestra última batalla. Caminamos en silencio, cada paso más pesado que el anterior. A lo lejos, el brillo de la luna llenaba el cielo con una luz fantasmal, bañando todo en un resplandor pálido. Finalmente, llegamos al círculo de piedras. Era un lugar antiguo, mucho más de lo que había imaginado. Las piedras, cubiertas de musgo y marcadas por símbolos tallados hacía siglos, parecían vibrar con una energía latente. El aire estaba cargado, y cada fibra de mi ser me decía que aquel lugar no era solo un espacio físico, sino un umbral hacia algo más. Aquí es. Dijo Marta, rompiendo el silencio. Este es el lugar donde todo se decidirá. Se colocó en el centro del círculo, comenzando a preparar el ritual con una rapidez que mostraba su urgencia. Yo me quedé en el borde, observando cómo los símbolos antiguos parecían moverse bajo la luz de la luna. El aire era tan denso que me costaba respirar, y el frío penetraba en mis huesos. Cuando esté listo, deberás pararte en el centro. Me explicó Marta. Debes enfrentar tu propia oscuridad. Si lo logras, podrás purificar la maldición y destruirla. Pero si fallas... No terminó la frase, pero no hacía falta. Sabíamos lo que significaba. Asentí y me preparé. El miedo era tangible, pero más fuerte que eso era la necesidad de terminar con todo. Me acerqué lentamente al centro del círculo, sintiendo la energía crecer a mi alrededor. Las piedras parecían susurrar, como si las almas de aquellos que habían realizado antiguos rituales antes de mí estuvieran observando, juzgando. Marta comenzó a recitar nuevamente, las palabras antiguas que llenaban el aire con un eco sobrenatural. Sentí como la energía fluía hacia mí, envolviéndome, adentrándose en mi ser. Y entonces, todo cambió. De repente, ya no estaba en el círculo. Me encontraba en un bosque más oscuro, más antiguo, un lugar que no pertenecía al mundo que conocía. Frente a mí, una figura emergió de las sombras, un ser gigantesco, una bestia con ojos ardientes, los colmillos expuestos en una sonrisa hambrienta. Era la maldición. Y había venido por mí. Me enfrentaba a la oscuridad. No había marcha atrás. La criatura ante mí era mucho más que un simple monstruo. Era la encarnación de generaciones de odio, miedo y sangre derramada por los Villarreal. A medida que sus ojos me taladraban con un brillo maligno, podía sentir la profundidad de la maldición. No era solo una transformación física. Era una corrupción del alma. Y ahora, esa corrupción estaba centrada en mí. El aire a mi alrededor parecía espeso, cargado con una energía tan densa que apenas podía moverme. La criatura avanzaba lentamente, sus garras rozando el suelo del bosque oscuro, y con cada paso, el miedo crecía dentro de mí. Pero en algún lugar, entre el terror y la desesperación, surgió una pequeña chispa de determinación. Sabía que huir no era una opción. Esta era la confrontación final, la lucha que determinaría no solo mi destino, sino el de todos los atrapados por la maldición de los Villarreal. Me obligué a respirar profundamente, a mantener la mente clara. Recordé lo que Marta me había dicho, tenía que enfrentar mi propia oscuridad.
La bestia que tenía frente a mí no era solo un reflejo de la maldición, sino también de mi miedo, mi duda. Y si quería sobrevivir, tendría que luchar no solo contra ella, sino contra esas partes de mí mismo. No tengo miedo de ti, murmuré, aunque mi voz temblaba ligeramente. La bestia se detuvo por un momento, inclinando su enorme cabeza como si me hubiera escuchado. Su gruñido profundo resonó en el aire, y de repente, se lanzó hacia mí con una velocidad aterradora. Salté a un lado justo a tiempo, sintiendo el viento del movimiento de la criatura rozar mi rostro. Rodé por el suelo y me levanté de nuevo, enfrentándome a ella con el corazón palpitante. No tenía armas, no tenía protección, pero algo dentro de mí, quizás el mismo poder que fluía a través del círculo de piedras, me dio fuerzas. La bestia rugió con furia, pero esta vez, no me moví. Sentía el peso de su presencia, pero en lugar de ceder al miedo, me concentré en lo que Marta había dicho. La maldición era un eco del pasado, un reflejo del odio y el deseo de poder que habían impulsado a los Villarreal a sellar su destino. Pero yo no era uno de ellos. Yo no compartía ese oscuro linaje, no tenía la misma carga. Poco a poco, las piezas comenzaron a encajar. Para vencer a la bestia, tenía que romper el ciclo. Tenía que dejar de verla como algo invencible, como un monstruo más allá de mi control, y comenzar a verla como lo que realmente era, una creación del miedo y la culpa, tanto de los Villarreal como del pueblo. Cerré los ojos por un momento, tratando de conectarme con la energía del lugar, con el poder que Marta había descrito. Sentí el latido del círculo de piedras, el pulso constante de la tierra debajo de mí. Y entonces, algo cambió. El frío que había sentido antes comenzó a disiparse, reemplazado por un calor suave y creciente que me envolvía como una manta invisible. Abrí los ojos justo cuando la bestia estaba a punto de lanzarse nuevamente. Esta vez, no retrocedí. Levanté las manos, y en lugar de golpearme, la criatura se detuvo. Su gruñido resonó en el aire, pero ya no era tan amenazante como antes. Era más un lamento, una queja lastimera. Eres parte de mí, pero no me controlas, dije, más seguro ahora. La bestia dio un paso atrás, sus ojos perdiendo parte de su brillo infernal. Comenzaba a desvanecerse, como una sombra que se diluía con la luz del amanecer. Sentí como el poder del círculo de piedras se intensificaba a mi alrededor, como si estuviera siendo testigo de una liberación largamente esperada. La criatura soltó un último aullido desgarrador antes de desaparecer completamente. El bosque se llenó de silencio. El aire a mi alrededor se sintió ligero de repente, como si una pesada cortina hubiera sido levantada. Me arrodillé en el suelo, agotado, sintiendo como la energía del lugar fluía a través de mí, calmándome, restaurándome. Detrás de mí, escuché pasos suaves. Me volví para encontrarme con Marta, quien me observaba con una expresión de alivio mezclada con sorpresa. Lo hiciste. Dijo, acercándose. Rompiste el vínculo. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de lo que había sucedido. La maldición de los Villarreal, la oscuridad que había acechado este pueblo durante generaciones, finalmente había sido enfrentada. Pero había una sensación persistente, algo que aún no comprendía del todo. ¿Está realmente terminado? Pregunté, todavía inseguro. Marta asintió, aunque su expresión mostraba una sombra de duda. La maldición ha sido purificada en ti, pero... Hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. Aún queda un último paso. Los últimos de los Villarreal deben ser confrontados. Si logras perdonarlos, si logras enfrentarlos sin odio en tu corazón, la maldición finalmente terminará. Pero si el odio persiste, todo esto podría comenzar de nuevo. Las palabras de Marta resonaron en mi mente mientras sentía que la batalla más difícil aún estaba por venir. Pero esta vez, no estaría solo. Tenía la fuerza del lugar, de la tierra misma, de aquellos que habían luchado antes de mí. Y ahora, tenía algo más poderoso que el miedo, la certeza de que el ciclo podía romperse. La luna llena, que había sido el símbolo constante de la maldición, brillaba tenue en el cielo despejado. Parecía menos amenazante ahora,
como si su luz no cargara con el peso del ciclo de sangre y muerte que había marcado a los Villarreal durante siglos. Pero mientras caminaba junto a Marta de regreso al pueblo, sabía que lo más difícil estaba por venir. La casa de los Villarreal, vieja y en ruinas, me esperaba como un mausoleo olvidado. A medida que nos acercábamos, las paredes de piedra parecían exudar una presencia oscura, como si los fantasmas de generaciones pasadas estuvieran acechando en cada rincón, observándome. Marta caminaba a mi lado, pero guardaba silencio, dejándome con mis pensamientos. La historia de los Villarreal se había desarrollado con tanta fuerza a mi alrededor que, en ese momento, sentí que mi vida había sido absorbida por la maldición, convertida en una pieza más de ese enigma ancestral. Llegamos a la puerta principal, una estructura de madera vieja y astillada. Dudé un momento antes de empujarla, mi mano temblando ligeramente al contacto con la superficie fría. Sabía que dentro de esas paredes encontraría a los últimos descendientes de la familia, los únicos que quedaban atados a la maldición. Al entrar, el aire en el interior era pesado, cargado de un extraño aroma a moho y antigüedad. Caminamos por el pasillo sombrío hasta llegar a una sala amplia y oscura. Al fondo, junto a una chimenea apagada, había dos figuras, un hombre y una mujer, ambos con una presencia etérea, casi como si fueran parte de las sombras que les rodeaban. Reconocí al hombre al instante. Era el mismo que había aparecido frente a mí en la taberna, aquel que me había advertido y quien había revelado su verdadera identidad. Él, el último de los Villarreal, estaba allí, con el rostro marcado por el peso del destino que cargaba. La mujer, por su parte, debía ser su hermana. Sus ojos eran idénticos a los de él, llenos de la misma tristeza y resignación. ¿Has venido?, dijo el hombre, rompiendo el silencio con una voz apagada. Sabía que este momento llegaría. No respondí de inmediato. La sensación de estar al borde de algo definitivo me sobrecogía. Miré a ambos, por un momento, lo único que sentí fue pena. Estas personas no eran monstruos, aunque portaban la marca de una maldición que había destruido a tantos antes que ellos. Eran víctimas, atrapados por las decisiones de sus ancestros, prisioneros de un ciclo interminable de sufrimiento. La maldición ha sido rota, dije finalmente, rompiendo el silencio. Pero no se completará hasta que se termine este ciclo de odio y venganza. La mujer, que hasta ahora había permanecido en silencio, alzó la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y su voz, cuando habló, era débil pero cargada de emoción. Nosotros no escogimos este destino. Pero hemos vivido con su peso toda nuestra vida. Sabíamos que algún día alguien vendría a buscarnos, a enfrentarnos. No somos inocentes, pero tampoco somos culpables de lo que hicieron nuestros antepasados. El hombre asintió, mirando al suelo. Hemos intentado huir, alejarnos de todo esto. Pero no hay escapatoria. Cada luna llena es un recordatorio de lo que somos. Sentí como mi corazón se apretaba. Sabía lo que tenía que hacer, lo que Marta había dicho, el perdón era la clave. Pero, ¿cómo perdonar a una familia responsable de tanto dolor, incluso si no habían sido ellos los causantes directos? ¿Cómo soltar ese odio cuando la bestia que había visto en el bosque era una manifestación del mal que ellos arrastraban? Marta me observaba desde el umbral de la sala, esperando. No dijo una palabra, pero su mirada me animaba a dar el paso final. Sabía que el odio solo alimentaría la maldición, prolongando el ciclo. Si no los perdonaba ahora, todo volvería a comenzar, y más vidas serían arrastradas a la oscuridad. Di un paso hacia ellos, sintiendo que la tensión en la sala crecía con cada segundo que pasaba. Pero en lugar de acercarme con hostilidad, bajé la mirada, respiré profundamente, cuando hablé, lo hice con la mayor sinceridad que pude encontrar dentro de mí. No quiero que esto continúe, dije, con la voz quebrada por la emoción. Todos hemos sido víctimas de este destino, de esta maldición. Pero el ciclo puede romperse. No puedo hacer que las vidas perdidas regresen, pero puedo detener el odio que las destruyó. El hombre levantó la cabeza, sus ojos llenos de asombro, como si no esperara esas palabras. La mujer también, aunque todavía temblaba, parecía encontrar en mis palabras una esperanza que no había sentido en años.
Los perdono, dije, sintiendo que el peso en mi pecho se disipaba con cada palabra. No por lo que hicieron, sino porque quiero que esto termine de una vez por todas. Nadie más debería sufrir por el legado de los Villarreal. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por un momento, todo el mundo pareció detenerse. Sentí como la energía del lugar cambiaba, como el aire se volvía más ligero, como si una oscura niebla se levantara finalmente. Las sombras en la sala retrocedieron, y la opresión que había sentido desde que entré en el pueblo comenzó a desvanecerse. El hombre y la mujer me miraron con lágrimas en los ojos, sin palabras, pero llenos de gratitud. Sabían que algo había cambiado, que algo profundo y ancestral finalmente había sido liberado. Y entonces, sucedió. La casa misma pareció respirar, como si fuera una entidad viva que había sido purgada de su oscuridad. Las paredes dejaron de susurrar, la atmósfera pesada desapareció, y un viento suave sopló desde las ventanas abiertas, arrastrando consigo los últimos vestigios de la maldición. La luna llena seguía en lo alto, pero ahora su luz era diferente, más suave, más pura. Ya no era un símbolo de terror, sino de liberación. Sabía que lo que había comenzado siglos atrás con la familia Villarreal había llegado finalmente a su fin. Marta se acercó a mí, sonriendo con alivio. Lo lograste. Dijo en voz baja. Miré a los últimos descendientes de los Villarreal, ahora liberados del peso de su legado, y supe que, aunque el camino había sido oscuro y lleno de peligros, habíamos llegado al final. Había roto la maldición.